Bueno, ayer se daba a conocer la información de que el ex coronel en retiro y ex alcalde de Providencia, Cristian Lavé, fue condenado a 3 años de cárcel efectiva por haber ejercido torturas contra Harry Cohen durante la dictadura. Además, debe pagar una multa, una indemnización que se debe hacer a la víctima. Vamos a conversar del tema. Estamos con el abogado querellante de esta causa, Roberto Ávila. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero, obviamente, quisiéramos conocer su impresión de cómo reciben esta decisión a partir de la resolución que toma el ministro en visita, Álvaro Mesa. Estamos conformes, muy conformes con el fallo, con la sentencia, pues de una parte establece justicia respecto de los hechos que ocurrieron hace más de 40 años y por otra parte aclara que nosotros no fuimos parte de un montaje, como insistió permanentemente en estos años de juicio en la defensa. Y por último, estamos muy conformes porque esto es un avance en el ámbito de los derechos humanos significativo de una persona que se entendía fuera del alcance de la justicia. Abogado, también en esa resolución se dice que se considera la pena impuesta y atendiendo lo razonado por la ley 18.216, que no se le puede conceder ningún beneficio alternativo, más allá de lo que ya haya cumplido, a la pena y a la determinación que se toma. ¿Qué significa eso puntualmente? Significa que en cierta y determinada circunstancia la aplicación de la pena puede hacerse más benigna. Dicho en el lenguaje más común, se puede cumplir en vez de cárcel efectiva firmando. En este caso eso no procede, toda vez que el condenado no ha dado muestra nunca de arrepentimiento, no ha colaborado con la justicia y además se ha jactado de los hechos en los que él ha participado. Y de otra parte, la legislación internacional de derechos humanos dice que no se puede atenuar las penas en el ámbito de crímenes de lesa humanidad, ya sea como vía indulto, amnistía o por esta vía de beneficio alternativo. Eso es lo que ha impedido que el condenado tenga estos beneficios alternativos. Esto significa que, por ejemplo, no podría haber un arresto domiciliario, sino que se trata de prisión efectiva. Claro, la sentencia habla claramente de pena efectiva, eso significa en una cárcel pública. Ahora, esta es una decisión en primera instancia, ya está claro y así lo ha planteado la defensa del exalcalde de Providencia, de que van a apelar. ¿Qué esperan de ese proceso? Nosotros estamos muy tranquilos porque es un fallo contundente que se funda en 6 años de investigación. Hay más de 6.000 páginas donde hay informes del Servicio Médico Legal, de la Policía de Investigaciones. Hay una innumerable cantidad de antecedentes que apuntan en contra del condenado y que hacen fácil la tarea de esta parte querellante y muy compleja la de la defensa si pretende revertir el fallo y que la Corte le diga que es inocente. A esta altura yo he escuchado que los reclamos parecen más bien dirigidos a por qué no se le da el beneficio del cumplimiento alternativo, remisión condicional de la pena. Tengo la impresión de que hay cierta resignación de que va a ser condenado en segunda instancia. Pero sí la defensa dice que el hecho de haber reconocido la voz de Cristian Lavé plantea un estándar dentro de las pruebas muy bajo. Ese es uno del argumentos que hemos escuchado también de quienes le han entregado, podríamos decir, una defensa política, y que eso no tiene relación con finalmente la resolución que toma la justicia. Ese aspecto, ¿cómo ustedes responden a este hecho que ha sido constante un poco en quienes dicen que no basta solamente con decir de que se reconoció la voz como para poder condenarlo en este caso? Evidentemente que no basta para condenar a ninguna persona el simple reconocimiento de la voz después de 40 años, pero no ha sido eso lo que ha ocurrido aquí. Ese argumento es un artilugio mediático con fines de manipulación de la opinión pública. Aquí hay una enorme cantidad de antecedentes, incluso declaraciones de personal uniformado, de oficiales de ejército de aquella época. Y el propio coronel Lavé partió mintiendo y dijo que él nunca había estado en el lugar y solo reconoció el hecho de que había estado en Panguipulli luego de que las pruebas en su contra se hicieron abrumadoras. Es una enorme cantidad de antecedentes y medios probatorios que hay en su contra. Es un fallo muy contundente. Usted dice que esta es una estrategia de la defensa y de quienes están respaldándolo a él, insistir en que la única prueba sería que reconoce su voz. Sí, y es una defensa que no se compadece con el mérito del proceso y es una defensa oblicua con cierta dosis de cinismo, porque sobre todo las defensas que vienen desde el sector político, en el fondo lo que están defendiendo es el actuar represivo de la dictadura militar. Y no lo dicen. Si lo dijeran serían sinceros. Decir, mira, a nosotros frente a un proceso
político determinado, entendimos que era legítimo aplastar eso a sangre y fuego. Pero como no pueden decirlo hoy día, entonces inventan estas cosas de que solo lo están condenando por un reconocimiento de una voz. Eso no es verdad, eso no tiene que ver con el proceso. Abogado, ¿se ha logrado acreditar el rango de teniente de operaciones en esto que se conoce como la operación Peineta, que está también dentro del proceso, porque ahí obviamente cambia un poco, argumentando lo que estamos conversando, que tiene que ver con este argumento de decir que solamente se reconoce la voz, sino que el rol que él tuvo, ¿se ha podido acreditar eso? Pero de una enorme cantidad, con una enorme cantidad de medios de prueba. Incluso los diarios de la época, el Correo de Valdivia, de un señor que concurría como corresponsal de guerra, señala cómo él dirigía los helicópteros, el personal militar lo ha declarado, existen fotografías de aquella época, de todas esas operaciones, que buscaban limpiarle la cara a los comandos después de una actuación muy débil desde el punto de vista militar en Santiago. Y por eso fueron a Valdivia a inventar la existencia de guerrilleros, y mi representado, que no era ni guerrillero, ni izquierdista, ni nada, simplemente fue detenido y salvajemente torturado porque andaba con el pelo largo y usaba barba. ¿Y en esta resolución también está detallada ese rol que él tenía? Sí, claro. Si usted lee la sentencia, va a poder encontrar un relato pormenorizado de los hechos. Mi representado fue visualizado por personal militar en la estación de buses de Valdivia, y lo que llamó la atención fue su barba y pelo largo. Con eso lo fueron a detener al día siguiente a Futrono, a la casa de sus familiares, y inició un calvario terrible, donde el ex coronel Cristian Lavey se pudo tener el espacio, un conejillo de India, para enseñar a torturar a los otros oficiales que estaban en esta operación supuestamente antiguerrillera. Él les enseñó las técnicas de martirizar a los seres humanos que había aprendido en la escuela de la dictadura brasileña. Ahora, él también ha enfrentado otros procesos que tienen que ver, por ejemplo, con lo ocurrido en Tejas Verde. ¿Eso cuánto puede incidir respecto a lo que está por venir y sobre todo lo que tuvo que ver con este caso? Son situaciones distintas, pero evidentemente si en este caso se le aplica condena de pena efectiva o incluso sin pena efectiva, eso va a predeterminar que las eventuales futuras condenas en su contra no tengan ningún beneficio y sean pena efectiva. Abogado, ahora lo que se ha ocurrido, pensando sobre todo en la figura de Cristian Lavey como exalcalde de Providencia, es una defensa, podríamos decir, política, sobre todo desde la UDI. Y, por ejemplo, la presidenta de este partido dice que aquí más bien lo que hay es una persecución y habla de que le choca profundamente que se esté aquí utilizando el sistema antiguo y no tenga las ciertas garantías que tiene la actual fórmula en que se dan las investigaciones. ¿Cómo responde usted? ¿Cree que esto es de alguna manera una presión política en este caso? Yo creo que es una intervención política, pero que además no tiene fundamento a la luz de su propio argumento. Porque fíjese que se aplique el procedimiento antiguo ha perjudicado a las víctimas, no a los victimarios. Este proceso se ha prolongado por casi 7 años. Si esto estuviera en la justicia nueva, en el procedimiento actual del Ministerio Público, esto se habría terminado en un plazo máximo de 2 años. Hay gente que lleva 20, 25 años en proceso judicial y esto no se termina. Ese argumento no se sostiene a sí mismo. Y no queda ahí solamente, sino que también el senador Juan Antonio Coloma dice que acá hay una crítica, podríamos decir, a la condena, a lo que pueda estar por venir desde el punto de vista de otras investigaciones, y más bien se dice que aquí hay un ensañamiento, que no necesariamente se está buscando justicia. ¿Cómo responde a esos argumentos? Mire, nosotros no tenemos ningún otro propósito que no sea la justicia. Mi representado no es ni dirigente sindical, ni tiene una connotación política. Y aquí no hay un ensañamiento. Fíjese que llevamos 30 años de democracia y recién aparece una sentencia. No parece ser la actitud de un poder judicial ensañado en contra de determinado sector de la sociedad. Y sería bueno que se refirieran al mérito del proceso, a lo que se ha investigado. El coronel no está siendo enjuiciado ni por su carácter de jefe de la escolta y funcionario de la DINA, jefe de la escolta del general Pinochet, ni porque haya sido ministro, ni porque haya sido alcalde. Nada de eso está puesto en cuestionamiento en estos juicios. En este procedimiento lo que nosotros pedimos que se sancionara y se sancionó es que una persona no tiene derecho a desnudar a otro, colgarlo desde barrote y aplicarle electricidad en los genitales para enseñar a torturar. Que eso está sancionado penalmente y que eso debe sancionarse. Eso
ni alcalde, ni ministro, ni funcionario de la DINA. Y pensando sobre todo en el rol que tuvo como alcalde durante varios años de la comuna de Providencia, ya ahora comienzan a aparecer todas estas investigaciones, estas resoluciones de la justicia, en algunos casos, como usted decía, con sentencias bien categóricas. ¿Cree que el hecho de hoy no estar ejerciendo un cargo de alguna manera influye en lo que ha pasado después de que él dejó de ser alcalde de Providencia? No creo que influya en la justicia chilena, porque aquí han procesado parlamentarios, ha habido ministros, en cuestionamiento judicial. No creo que un alcalde sea capaz de intimidar a un ministro de una corte de apelaciones designado como ministro en visita extraordinaria. Yo creo que ha habido cierta lentitud propia de los procedimientos, pero no... ¿Y qué piensa que una persona que está investigada por hechos de estas dimensiones haya ejercido durante tanto tiempo un cargo público, además haya tenido un cierto liderazgo? Bueno, eso implica que hay algún sector de la sociedad, porque él fue elegido democráticamente, no fue impuesto, que o no conocía esto o le parecía que esto no era relevante para una autoridad pública. Yo lamento que tengamos una ciudadanía con un estándar ético tan modesto, pero es posible que esto no se conociera, porque cuando uno se empieza a interiorizar en estos casos, resulta a veces difícil creerle incluso a las propias víctimas. Cuando uno va viendo los antecedentes, va dándose cuenta que estos hechos ocurrieron. Y estos hechos ocurrieron porque había una percepción de la realidad que puede ser distinta. Mire, cuando el coronel Lavé termina su primera declaración ante el ministro en visita, le dice, pero ministro, entiende, veníamos saliendo de la guerra de Vietnam. Entonces, leer eso le da a uno la impresión de que el condenado entendía que estaba en una guerra. Será algo irreal, será algo delirante, pero él entendía que estaba en una guerra. Abogado, le queremos agradecer su tiempo para conocer lo que está por venir en este caso. Muchísimas gracias. Yo le agradezco más a ustedes.